comenzar con la sesión de retina. Este módulo se llama Advanced Retina. Muy bien, vamos a comenzar con la primera disertante, que es la doctora Mariana Ingolotti. Nos va a hablar acerca de técnica de flap invertido superior para agujeros maculares y toda su experiencia en este tipo de casos. Bueno, yo les voy a compartir mi experiencia con la técnica de flap invertido. La técnica que yo hago es de flap superior. Lo que hice fue hacer un trabajo propio de registro de mis pacientes que operé desde 2019 al 2025 en la clínica Bahía Blanca. Los valoré al mes, 3 meses y 6 meses con estudios de OCT. Vamos a ver datos de temporalidad, tipo de agujero, si tuvo desprendimiento asociado, hallazgos en el OCT, la medición y el valor de los índices, las agudezas visuales, tipo de cierre y la técnica empleada. Todo esto porque nosotros sabemos que empleamos una técnica para el cierre de los agujeros, pero no sabemos y queremos valorar nuestra experiencia, nuestra tasa de éxito para poder ofrecer a los pacientes. Entonces yo hice mi propio estudio. Incluí 45 pacientes, promedio de seguimiento de 1 año y 3 meses, edad media 64 años, 50 y 50 más o menos hombres-mujeres, la gran mayoría unilaterales. Casi todos fueron pseudofacos, es una clínica que hace mucha faco, y solo 4 fueron faquicos. Respecto a los datos sobre los 45 agujeros, 64% fueron crónicos, 23% solo tenían DR asociado, ver concomitante en el 20%, la causa más frecuente fue idiopático, secundario de miopía y secundario DR. Segundo miopía y tercero DR. El tamaño estaban en una distribución similar en los 3 tipos de tamaño de agujero macular. Con respecto a la agudeza visual, ahí ya empecé a valorar el subgrupo de pacientes sin DR para poder, o sea, esto es un estudio con muchos tipos de agujeros, después hay que hacer como subestudios con mayor cantidad de casos en cada tipo de agujero, donde podemos ver que fue estadísticamente significativo el cambio de la visión. Respecto a la técnica empleada, y acá es donde empecé, yo inicialmente cuando volví de mi fellow, hacía peeling de un diámetro de papila de los agujeros, pero como tenía muchos casos de miopías, tenía solo un 40% de éxito. Cuando cambié a flap superior ya todos los agujeros cerraban, o sea, el 85% de los que tenían incluso DR se cerraron, y cuando absorbé la corte de 35 pacientes, el 89% de éxito con inverted flap y 100% porque las 2 reoperaciones que tuve que hacer fueron para reacomodar el flap. Y entonces, si contamos esas 2 reoperaciones, fue el 100% de cierre. Entonces, fue una técnica que a mí me cambió el resultado visual, el resultado anatómico y visual de mis pacientes, y ya voy mucho más confiada a la hora de decir, bueno, tenés un agujero, no importa el tamaño, con esta técnica se cierra. La agudeza visual no hubo estadísticamente significativo porque hay falta de número para poder establecer la significancia, pero ya se ve que el promedio era más o menos 20-40 en el flap superior y un 20-60 en el peeling normal. Esto es importante, evaluar el tipo de cierre al mes y a los 2 meses, eso está bueno, y a los 3 meses está bueno también para ver pronósticos del paciente. La gran mayoría lo que primero hacen es un cierre tipo 1B, bueno, no tengo, que es el cierre donde todavía hay un poco de líquido subretiniano, y la gran mayoría, el 70%, pasa a 1A, que es una restitución. Respecto a los índices, hice los índices en todos los agujeros. Los únicos 2 que más o menos tienen el Macular Hole Index tiene un poquito más de especificidad y el Hole Formation Factor un poco más de sensibilidad. Ajuste por técnica, no cambiaron el resultado. Respecto al diámetro, sabemos que agujeros más grandes cierran, tienen menos chance de cierre. Como le dije, esta técnica cierra casi todos los agujeros. De todos modos, hay una tendencia a que agujeros más grandes tienen asociación a menos tasa de éxito, pero recuerden que acá tenemos las 2 técnicas mezcladas. La restitución del elipsoide también se ve que hay una tendencia clara de que los agujeros que tienen restitución del elipsoide tienen mejor agudeza visual, eso lo sabemos, pero hay que también verificarlo en la corte. Las limitaciones de este trabajo fue que obviamente el tamaño muestral es pequeño, principalmente el del grupo de un diámetro de papila, porque una vez que todos me cerraban con el flap superior, obviamente no fui a hacer ninguna técnica. Hoy en día hay médicos que deciden si el agujero es chiquito volver a hacer la técnica esta. Yo la verdad que a todos los agujeros miópicos con DR, grandes, chiquitos, todos les hago la técnica esta. Es un único observador, porque soy yo nada más, único redactor y analista, entonces siempre está bueno a la hora de analizar OCTs tener un segundo observador.
Como conclusiones, los hallazgos más frecuentes fueron agujeros crónicos idiopáticos sin asociación ADR y sin MER. La técnica de flap invertido tiene una tasa de éxito superior. La tendencia a mejor agudeza visual con flap invertido y una tendencia de mayor cierre con agujeros más pequeños. El cierre más frecuente es el 1B, luego A1A. El Macular Hole Index es el más específico y el Hole Formation Factor el más sensible a la hora de evaluar índices. Y esto nada más es un bonus track que algo que me pasó con esta técnica en varios agujeros, más o menos 4 agujeros, es que hay que darle tiempo. Porque siempre y cuando esté el flap por encima de... Esto es un paciente con un agujero macular, al mes, a los 2 meses, ya pasaba, uno de los primeros que me pasó algo así, el agujero no estaba cerrando, pero el flap está ahí. Hay que darle tiempo, porque cuando lo fui a pasar a quirófano ya estaba cerrado, así que no lo operé, y a los 5 meses ya estaba completamente perfecto. Entonces, una vez que está el flap, déjalo que va a cerrar igual. O sea, no hay que reintervenir ni poner gas, no hay que hacer nada, hay que darle tiempo al flap. Y nada más. Gracias. Excelente, Mariana. Vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el final. Y con la próxima charla el doctor Pablo Armendariz, que va a hablarnos sobre el manejo de hemorragia subretiniana con TPA. Bueno, gracias Oftalmo Córdoba, gracias Charlie por la invitación. Vamos a hablar un poquito del manejo de hemorragias maculares subretinianas, ¿sí? Por definición sabemos que es la sangre que se acumula entre el epitelio pigmentario de la retina y la retina neurosensorial. Esta es una clasificación que es bastante fácil. Las pequeñas son de al menos un diámetro de disco, las de menos de un diámetro de disco se consideran como parte de la evolución natural de una DMAE, pero ya las hemorragias submaculares, las pequeñas son al menos un diámetro de disco y hasta 4 diámetros de disco, las medianas son de más de 4 diámetros de disco, ¿sí? Que se extienden no pasando las arcadas vasculares, y ya las grandes son aquellas hemorragias que van más allá de las arcadas vasculares y que se extienden hacia el ecuador. Existe otro subtipo que son las hemorragias masivas que van más allá del ecuador en al menos 2 cuadrantes. ¿Sí? El OCT es muy importante en estos casos para ver la altura que tiene la hemorragia, el espesor. Sabemos que las de más de 300 micras tienen peor pronóstico y las que están también por debajo del epitelio pigmentario son de peor pronóstico. ¿Sí? La etiología de dónde viene la sangre puede venir de la circulación retiniana o de la circulación coroidea. La causa más importante es la DMAE, sobre todo las vasculopatías polipoidea. El 5,8% de las DMAE pueden desarrollar hemorragias subretinianas. Después siguen los macroneurismas y después otras causas. Los anticoagulantes y los antiagregantes son factores que aumentan el riesgo, sobre todo en pacientes hipertensos. ¿Qué pasa con la sangre que queda en la retina? ¿Sí? Sabemos que la sangre, si permanece en la retina, es tóxica para la retina, ¿sí? Genera daño en los fotorreceptores, la contracción de la malla de fibrina arrastra a los fotorreceptores, la sangre tiene el hierro, genera una toxicidad también, y esta proliferación de tejido fibroso va a inducir una cicatriz permanente e irreversible. ¿Sí? El pronóstico depende del tamaño, ¿sí? Y de la duración y del espesor. Y por supuesto la etiología también influye en cuanto a la recuperación visual del paciente, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para remover esta sangre? Siempre es mejor remover lo antes posible, ¿sí? Ahora, este estudio, este metaanálisis, es muy importante porque detalla que pacientes que se operaron después de 4 semanas con hemorragias maculares también mejoraron incluso el escotoma y la agudeza visual. Las técnicas son variadas, ¿sí? Pero todas tienen una tasa de éxito bastante alta, ¿sí? Sabemos el efecto del TPA, que convierte plasminógeno en plasmina y esto provoca un mecanismo de degradación, es una enzima proteolítica que degrada produce degradación de la fibrina y esto genera la lisis del coágulo. El manejo generalmente en las hemorragias pequeñas, antiangiogénicos, y en las hemorragias grandes o medianas yo les voy a mostrar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Este es un paciente de 69 años que le había operado de catarata con lente Vivity, 10 décimas de visión y a los 4 meses se explota la mácula. ¿Sí? Ahí vamos viendo cómo hacemos la cirugía, utilizamos estas cánulas de microdosis,
esas jeringas de microdosis con esa aguja de microgoteo, que son 38G. ¿Sí? Hago una vitrectomía simple, una vitrectomía central y media periferia, coloco triamcinolona, ¿sí? Desprendemos el vitrio, esto es fundamental, siempre despegar el vitrio, ¿sí? Vemos cómo se despega perfectamente el vitrio y podemos acceder al plano de la hemorragia. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es introducir una cánula. En este caso yo estaba operando con 25G, pero bueno, tuve que cambiar porque la cánula que tenía era 23G. Vienen 23G y 38 gauge para inyección, ¿no? Entonces, inyecto el TPA subretinal. Ustedes ven que cuando inyectan, cuando van a la zona de más volumen de la hemorragia, hace una resistencia y están en el espacio subretinal. Fíjense ahí, ¿no? Y van inyectando, ¿no? Y van inyectando, la dosis es entre 25 y 50 microgramos por 0,1 mililitro. Revisamos la periferia, hacemos un intercambio fluido-aire y ponemos gas. Colocamos gas y un antiangiogénico intravítrio. Esto lo estoy haciendo según la causa que vemos de la hemorragia, ¿no? Bueno, este es el resultado a los 5 días del postoperatorio. Fíjense qué buen resultado, qué rápido se va la sangre, ¿sí? Y este es el resultado a los 15 días. La paciente recuperó, la vi hace 2 días, está con 6 décimas. Saben que son 6 décimas de retinólogo, ¿no? Son 6 décimas buscando, pero están con las 6 décimas. Este es el otro caso de 64 años con una polipodia, perdió bruscamente la visión, ¿sí? Acá inyectamos el TPA subretinal, se va un poquito de aire subretinal, fíjense que en un momento entra un poquito de aire, no pasa nada, esto nos ayuda incluso a desplazar la sangre. Este es el resultado a la semana, a los 15 días, ¿sí? Y fíjense que tiene una leve ruptura del epitelio pigmentario parafoveal, que se ve ahí, pero el paciente recuperó 4 décimas. ¿Sí? Esta es una hemorragia masiva, o más grande, no masiva, que también venía con una edema de la paciente y a los 15 días del postoperatorio ya tenemos una mejor resolución de la hemorragia, esto a los 2 meses, esto es bastante común de encontrarlo, abajo se deposita la sangre y esto es a los 3 meses. Como conclusión, la inyección de TPA subretinal y gas y antiangiogénico es una buena elección para tratar estos casos. Permite una evacuación más rápida del sangrado, eso yo creo que es lo más importante. Mejora el pronóstico si lo hacemos antes de los 7 días. Y la recuperación visual va a depender de la causa que ocasionó el problema. Muchas gracias. Excelente, Pablo. Muchas gracias por tu presentación. Nuestra tercer disertante, la doctora Ana Domínguez, nos va a hablar un poco de la relación de retina con glaucoma. Adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. La idea de esta presentación es hablar de algunas de las muchas situaciones en las que los que nos dedicamos a hacer retina tenemos que lidiar con el glaucoma. Muchas de estas situaciones son clínicas, pero por una cuestión de tiempo solamente vamos a hablar de algunas de las situaciones relacionadas a la cirugía de retina. Se sabe que hay una incidencia de hasta un 60% de hipertensión post-vitrectomía. Los factores, hay muchas situaciones que pueden desencadenar un aumento de la presión, tanto de forma aguda como crónica, y el principal factor de riesgo que hay que tener en cuenta en estos pacientes es la presencia de glaucoma preexistente. Pero también es interesante lo que destaca este estudio del año 2017 del doctor Gobeto, que ellos encontraron un aumento en el riesgo de glaucoma de ángulo abierto post-vitrectomía en pacientes que tienen más de una cirugía. En relación a los sustitutos vitreos, el mecanismo por el cual pueden generar el aumento de presión tiene que ver con sus propiedades físico-químicas. El aceite de silicón se cree que, se ve una incidencia hasta un 30% de glaucoma secundario en pacientes con vitrectomía y aceite de silicón a los 2 años de la cirugía. Y los mecanismos por los cuales se puede generar este aumento de presión puede ser por bloqueo pupilar, por la presencia de aceite en cámara anterior o por una toxicidad directa del aceite en el nervio óptico. El bloqueo pupilar, ya en el 85 Ando describió la manera de evitar el bloqueo pupilar en los pacientes afáquicos con aceite de silicón de bajo peso molecular.
Lo que hay que hacer es una iridectomía inferior, porque el aceite flota, para permitir que el humor acuoso pase libremente a la cámara anterior y empuje el aceite hacia atrás. Hay motivos por los cuales puede fallar una iridectomía, porque tenga un tamaño no del todo ni muy grande ni muy chico, porque no esté localizado exactamente en hora 6, porque no haya suficiente producción de humor acuoso que vaya a ocupar esa cámara anterior, o porque disminuye el volumen de la cavidad vítrea una vez que lo tenemos lleno de aceite. ¿Y en qué condición puede ser eso? Por ejemplo, si tenemos un desprendimiento coroideo en un posquirúrgico inmediato, este es el caso de un paciente que lo habíamos operado una vitrectomía por un desprendimiento de retina con PBR, lo dejamos con aceite, era pseudofáquico y consultó a los pocos días por un glaucoma agudo. Intentamos haciéndole una iridectomía inferior, pero no fue suficiente y tuvimos que entrar a quirófano para sacarle el aceite. Hay varias técnicas para desplazar el aceite de cámara anterior, se puede poner sustancia viscoelástica en la cámara anterior, pero si la retina lo permite, lo más seguro es sacar directamente el aceite de la cavidad vítrea. Otro motivo puede ser la presencia de aceite en cámara anterior, no emulsificado o emulsificado, como en este caso de este hipopion invertido, donde las burbujas como flotan se van a ver como una imagen, como si fuera un hipopion inverso. Y básicamente lo que pasa es que las vacuolas tapan la malla trabecular y disminuyen el fluido de humor acuoso. En relación al gas, el cierre angular puede ser por una expansión del gas indebida, porque lo diluimos, porque está mal diluido, o por un sobrellenado, por migración del gas al segmento anterior, ya sea por delante o por detrás del iris, o porque algunas de estas situaciones generen un bloqueo pupilar. Siempre hay que recordarles a estos pacientes, obviamente, no someterse a situaciones con cambios de la presión atmosférica, la posición prona, que evita el contacto del gas con el segmento anterior, y en los casos de los pacientes afáquicos con gas, hacer una iridectomía inferior. El aumento de la presión obviamente está más asociado al uso de gas de larga duración como el C3F8 más que a los gases de corta duración. La inflamación puede ser otra causa de aumento de la presión, generalmente más transitoria y sobre todo en casos de cirugías muy trabajosas, donde uno está mucho tiempo pelando membranas o pacientes diabéticos, en cirugías combinadas con la FACO genera también más inflamación o cuando tenemos que hacer mucho láser. La fibrina, la sangre en cámara anterior también pueden generar aumento de la presión. Si esa inflamación del cuerpo ciliar está acompañada de puede generar un desplazamiento del diafragma irido-cristaliniano si está acompañada de una efusión uveal o de un desprendimiento coroideo que empuja el diafragma hacia adelante y genera una disminución, un aplanamiento de la cámara anterior y un aumento de la presión. El backlink escleral también puede generar aumento de la presión. Lo que ocurre en estos casos es que el backlink, cuando se coloca 360 y muy anterior, puede disminuir el flujo de las venas vorticosas. Eso genera un edema y rotación anterior del cuerpo ciliar con desplazamiento del diafragma hacia adelante y un glaucoma de ángulo cerrado. Hasta un 50% de pacientes pueden tener en el primer mes de la cirugía un estrechamiento de la cámara anterior y hasta un 4,4 hipertensión y glaucoma post-backlink. Y por último, la teoría oxidativa. El glaucoma de ángulo abierto en pacientes post-vitrectomía está descrito, sobre todo en pacientes pseudofáquicos, y esta es una teoría que propuso el doctor Stanley Chang en el año 2006. Básicamente lo que dice es que la presión de oxígeno en la cavidad vítrea de un paciente vitrectomizado aumenta después de la vitrectomía en el centro de la cavidad. Esto genera mayor estrés oxidativo a nivel del cristalino, posiblemente la necesidad de hacer una cirugía de catarata. Y ahora sí, un ojo sin vitrio y sin cristalino que consuman oxígeno va a permitir que el oxígeno pase directamente a la cámara anterior y dañe por estrés oxidativo y por generación de radicales libres la malla trabecular y disminuya el flujo del humor acuoso. Entonces, como tratamiento, siempre es válida la observación al principio, si estamos en el contexto de un paciente no glaucomatoso, con presiones no tan altas, si estamos dentro de las primeras 24 horas de la cirugía, porque pueden ser aumentos de presión transitoria. Pero si tenemos que hacer algún tipo de tratamiento, siempre plantear un tratamiento escalonado. Recordemos que el manitol en un paciente vitrectomizado no va a tener mucho efecto. Sacar el aceite o el gas si es necesario, hacerle una iridectomía o una cirugía, generalmente un dispositivo de drenaje si es necesario en casos extremos. Entonces,
¿por qué nos sirve entender y saber, pensar en el glaucoma en los pacientes con los que trabajamos? Obviamente porque hay que tener una visión integral del paciente, porque muchas veces el glaucoma puede ser causa o consecuencia de los tratamientos que nosotros les estamos haciendo a nuestros pacientes, porque no solamente sirve tener una retina aplicada, hay que valorar la presión y el nervio óptico y obviamente tener en cuenta la importancia del trabajo en equipo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. El siguiente disertante es el doctor Nicolás Krim. Él nos va a hablar de su manejo en endoftalmitis. Perfecto, bueno, muchas gracias, Oftalmo Córdoba, por la invitación. Gracias, Charlie, por la invitación. Vamos a hablar un poco de endoftalmitis, de un poco lo que es la recopilación de evidencia y lo que es lo que hago yo habitualmente en el manejo de la patología. Obviamente sabemos que la endoftalmitis es una complicación devastadora para el paciente, obviamente para el cirujano que atraviesa la complicación. Salir adelante muchas veces nos deja muchas horas o noches sin dormir hasta que se encamina. La prevalencia afortunadamente es muy baja, ocurre 1 en 3.000 pacientes. En algunos casos puede variar, depende también el tipo de cirugía, pero hablando de la cirugía de catarata es 1 en 3.000 pacientes. Sabemos que a pesar de que la cirugía debería ser un procedimiento totalmente aséptico, hay una entrada mínima de gérmenes entre el 31 y el 46% de las cirugías y la cámara anterior tiene mecanismos que son justamente para defenderse y para evitar la llegada a cámara posterior y que se transforme en endoftalmitis. La cirugía de catarata es bárbara, es como está en el Caribe, el paciente entra, se va 7 minutos, 20 y todo feliz. Entonces es el caso ideal y es la gran mayoría de los pacientes, en donde el paciente va a ver perfecto, va a estar feliz, el ojo blanco, no irritado, no sabe ni siquiera para qué usa las gotas porque le fue súper bien. Pero hay veces que ese paseo muy placentero se puede empezar a ver a lo lejos que hay algunos signos que no están bien. Entonces viene el paciente y se queja ojo rojo, hipopión, me duele, me molesta, me bajó la visión y ya uno empieza a buscar exactamente en dónde va a empezar a actuar y qué tan rápido va a empezar a actuar, porque ya tenemos signos de alarma, ¿no? Que nos llaman la atención. El paciente capaz en estos casos todavía no ve tan mal, pero vemos a lo lejos, como vemos en la foto, una tormenta que se vecina. Puede salir bien y puede salir mal, no sabemos cuál va a ser el desenlace. Y obviamente, cuando estamos navegando y ya vemos que la cosa se pone muy mal, es cuando el paciente cae con el ojo rojo, la córnea totalmente descompensada, edema, hipopión, y claramente sabemos que la tormenta va a ser muy dura. Entonces, si voy a atravesar la tormenta, dame el mejor barco que haya. ¿Y qué significa eso? Tener todas las herramientas a disposición. No solamente un equipo de profesionales que sepan cómo abordarlo y hacerlo de manera rápida y eficiente, sino tener los mejores equipos, tener justamente un equipo, trabajar con microbiólogos que tengan una experiencia importante en el manejo justamente de patologías intraoculares, para lograr llegar a la bacteria, los antibióticos siempre a disposición y no tener que andar buscando si lo tiene la farmacia, que vaya el paciente, que lo busque, porque perdemos tiempo y acá el tiempo vale oro. Y obviamente, como todo, un poquito de suerte, porque la suerte en estos casos siempre acompaña. La suerte de que el microorganismo no sea tan virulento, de que el paciente haya venido a tiempo, porque muchas veces se dejan de estar, porque la abuelita le dijo que se ponga una gotita que tenía, entonces pierden tiempo. Y ese tiempo en esto es vital. Entonces, hasta hace algunos años, ¿qué es lo que teníamos? Era un protocolo que claramente ya ha quedado en total desuso. Fue lo primero que empezamos a tener como herramienta en el 95, cuando se hizo justamente el estudio de la Endophthalmitis Vitrectomy Study, en el cual le hacían vitrectomía solamente a aquellos pacientes que tenían percepción luz o peor. Entonces llegamos muy tarde, claramente estábamos en una tormenta y ya estamos fritos. O sea, estamos viendo que con el barquito ese se va a hundir o se va a hundir, claramente porque llegamos muy tarde y dejamos que la patología avanzara, y eso era letal para la retina y para el ojo. Entonces, con el venir del tiempo, la vitrectomía fue mejorando y se hizo un procedimiento mucho más efectivo, rápido y con menor tasa de complicaciones, como a diferencia de los del 95, que usaban trocar 18 y 20G, entonces abordar la patología de esa forma era muy agresiva. Y la vitrectomía, como en este caso, ¿cuándo es que se usa vitrectomía temprana? Dentro de las 6 horas del ingreso del paciente. Entonces, en este estudio se los trataba con vitrectomía menos 6 horas antes de que hayan llegado,
Y fíjense, este fue un estudio de 92 pacientes entre el 2006 y el 2016, en el cual la mejoría de la hueso visual era estadísticamente sin diferencia con respecto al estadio previo al endoftalmitis. Eso porque los pacientes se les hacía una vitrectomía rápida y llegaban la gran mayoría a una visión de 20/40 o mejor. Y como sabemos, los que hacemos retina, no es una visión mala ni despreciable, a pesar de que no es el 20/25, 20/20 o 20/15 que tienen los segmentos anterior, pero es muy bueno por una endoftalmitis. Y obviamente, como conclusión, usar la vitrectomía temprana nos da una ventaja para el tratamiento y desarrollo de ese enlace final de la patología. Entonces, cuando voy a ver una tormenta que se avecina, lo más importante es saber qué, cómo, cuándo, cómo. Y para esto, claramente, hay que tener una bitácora. Y es justamente el plan de acción. Voy a tener todos los instrumentos y voy a saber qué hacer en cada punto para justamente evitar que lleguemos a destiempo. Entonces, este es un protocolo de amigos mexicanos en los cuales dividieron justamente los pacientes en dos grupos. Los que tuvieron una hueso visual mayor a 20/100, el grupo 1, solamente le hacían intravítreas de moxifloxacina y hexametazona, y los que tenían una visión menor a 20/100 le hacían vitrectomía dentro de las 10 horas de ingreso, más moxifloxacina. Los grupos eran muy similares, 180 y 186, y se le hace inyecciones cada 48 horas por 3 dosis, y se le va evaluando el manejo. Entonces el algoritmo va haciendo que tenga que tomarse muestra nuevamente, si no hay resultados, se le hacen las inyecciones y ven cómo evoluciona. La gran mayoría tuvo una mejoría notable de la hueso visual, y justamente el cambio de pacientes del grupo 1, que es inyecciones a vitrectomía, solamente fue el 11% de los casos, y la endoftalmitis más o menos fue de 7 días, entre 2 y 4 días de diferencia. Entonces, otra cosa que se puede usar es el uso de iodopovidona en la solución, de 1,25 centímetros cúbicos en 500 centímetros cúbicos de solución, y esto se ha demostrado que no tiene ningún tipo de daño en el electroretinograma. Entonces, voy a pasar acá, si no para el tiempo. Mi protocolo, ¿cómo es que lo uso? El punto de inflexión es 20/50, si ven menos, hago vitrectomía, si ven más, hago inyecciones y le voy dando tiempo. Muestra el primer día en seco. Entonces, como le dije, Vanco y Cefta son los antibióticos que yo uso porque tienen mejor espectro y cobertura, sobre todo por la Pseudomonas aeruginosa y la Staphylococcus aureus meticilino resistente. La vitrectomía trato de hacerla menos de 12 horas de ingreso del paciente. A veces por cuestiones de logística, de tiempo y administrativos puede tardar hasta 12 horas, pero trato de hacerlo dentro de ese tiempo. Y los antibióticos también, 0, 48 y 96 horas. Iodopovidona lo uso en solución solamente en aquellos casos que no veo nada y la vitrectomía se hace a ciegas. Y si fracasa la primera vitrectomía, hago la extracción de la lente. Y lo más importante es el seguimiento del paciente, el seguimiento diario y que el paciente sienta la contención. Eso ayuda justamente a que la relación médico-paciente siempre se mantenga en buen estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a continuar con el doctor Andreas Di Luciano para el manejo de la PBR. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente acá con todos ustedes. Vamos a hablar del manejo quirúrgico del PBR, y esto realmente es un tema súper importante, ya que sabemos que la mayoría de nuestros pacientes que operamos de desprendimiento de retina, que se llegan a redesprender o se desprenden, tienen asociado el PBR. A pesar de todos los avances de los últimos 25 años en cirugía de retina, sin embargo, la incidencia sigue siendo de un 5 o un 10%. Y el problema del PBR es que cuando se empieza a desencadenar, los cambios en la retina son súper rápidos. Casi el 70% va a tener cambios de la retina al primer mes y casi un 95% a los 45 días. Y si vemos estudios histopatológicos de retina, ya a los 120 días es una retina totalmente rígida, necrótica, que no se puede pegar. A pesar de todo eso, sabemos que nos enfrentamos a una batalla que no es fácil de ganar, que justamente es una batalla contra fuerzas biológicas. Sabemos que hay cambios en las células del EPR, sabemos que hay formación de matriz extracelular, de colágeno y un montón de procesos inflamatorios que van a hacer que para nosotros como cirujanos, hablando del manejo quirúrgico, tengamos que lidiar con todas estas fuerzas. Las tangenciales, las anteroposteriores, las radiales. Entonces la pregunta es, ¿será suficiente solamente con eso? Y hoy día vamos a hablar específicamente sobre el manejo quirúrgico. Entonces es importante entender
y esto es como un mensajito que les quiero dejar, que cada tipo de fuerza, que lo vamos a ver con los tipos de cirugías que vamos a proponer, va a definir la herramienta, el punto de entrada y la maniobra quirúrgica va a ser en respuesta a eso mismo. Lo más importante al comienzo es que nosotros tenemos que preparar el día quirúrgico. Y este tipo de pacientes que sé que son cirugías complejas, los programo primero de la mañana, me programo más tiempo del necesario para estar lo más lúcido posible. Tengo a mano todo lo que vaya a necesitar, ya que sabemos que más de una cirugía en un paciente ya muy complicado puede traer, por supuesto, peor pronóstico visual. Entonces, las medidas intraoperatorias que tenemos que tener en consideración son 3, y yo agrego una, que es el relook, pero tenemos que pegar esa retina, liberar las tracciones y mejorar el acortamiento de la misma, y también es importante fijarse y mirar que hicimos una buena vitrectomía, ya que muchas veces el andamio del PBR es justamente el vitrio residual, y este vitrio cortical que a veces nos queda en la base vitrea. En base a las fuerzas que vamos a utilizar, sabemos que no hay un consenso realmente en cuándo usar una banda en un paciente con un desprendimiento de retina con PBR. Yo lo uso en casi el 95% de mis casos, por no decirlo en casi todo. Sabemos que hay escuelas que no hacen banda, sin embargo hay varios estudios que demuestran que la sumatoria de banda más vitrectomía, por ejemplo en pacientes con alto riesgo de desarrollar PBR o en pacientes con desprendimiento de retina más PBR B o C, es mejor. También en aquellos pacientes con redesprendimientos y PBR, la banda podría ser superior a la vitrectomía si se compara, sin embargo, esos son los estudios que mostramos los que hacemos banda. Los que no hacen banda no muestran esto y es todo contradictorio. Lo importante es tenerla siempre como una buena alternativa. Y aparte nunca está de más. Ahí les muestro algunos casos, todos casos muy complejos, algunos redesprendimientos, algunos traumáticos, que a todos estos les hice banda y les quiero mostrar que en algunos casos, por ejemplo, que a mí me va bien cuando el desprendimiento de retina es muy abolsado, les hago drenaje quirúrgico externo. Importante la vitrectomía, independiente del tamaño, uno tiene que ser dinámico con los trócares. A veces el PBR está muy anterior y un trócar colocado en una mala posición puede justamente complicarnos mucho más la cirugía. A veces tenemos que maniobrar, a veces son ojos altos míopes, en donde tenemos que colocar los trócares a veces a 4 o hasta 6 milímetros para poder sacar una membrana que está justamente ahí. Y también es importante utilizar todo lo que tenemos a mano. Con esto me refiero, si tenemos triamcinolona, utilizarla. Yo la uso muchísimo, la uso ultra cargada. Muchas veces la coloco al final de la cirugía para ver si me queda vitrio residual. Si tenemos membranas, hay que teñirlas de las formas que sea necesaria. Podemos nosotros reutilizar el azul las veces que sea hasta estar seguros que no hay membranas. El perfluoro de carbono, como sabemos, nos va a ayudar, a mí me ayuda muchísimo, no solamente para aplicar la retina, sino que también me ayuda a justamente ver dónde hay tracciones, ver vitrio residual, aplanar los bordes de una eventual retinectomía, drenar líquido subretinal, sacar membranas o cordones. Importante, si seguimos esta secuencia no hay donde perderse. Vamos a hacer el intercambio, si la retina no se pega en el intercambio, hay una fuerza tangencial o una fuerza anteroposterior o alguna tracción vitreoretiniana que no está haciendo que esta retina se aplique. Busquemos la MER, busquemos los cordones subretinales y si ahí ya no nos funcionó, ahí recién, chiquillos, vámonos con la retinectomía. Y cuando hablo de pelamiento de membranas lo podemos hacer de distintas formas. Por ejemplo, en el caso que vemos arriba, con un PBRC, en un desprendimiento de retina crónico, lo puedes hacer tú bajo agua, bajo aire. Yo me ayudo mucho el perfluoro para generar una contrapresión. Muchas veces las membranas son evidentes y no necesitas ni siquiera teñirlas. Y en otras veces también sacamos la membrana con calma, inducimos el DBP y después, ¿cierto?, teñimos y, si es necesario, hacemos un pelamiento de la membrana limitante interna, que esto mejora muchas veces los resultados y quita las fuerzas tangenciales. Por otra parte, en casos de cordones subretinales es importante entender que no hay que sacar todos, hay que sacar aquellos que nos impiden justamente la rehabilitación de la retina o que generan mucha fibrosis o pliegues rígidos. Importante que cuando hagamos la retinotomía, ojalá que sea bien periférica, lo más posible, lejos del polo posterior, y también muy importante que no sea sobre el cordón, ya que ahí podemos justamente perder el cordón y cuando vamos a hacer la fuerza, sea bimanual con 2 pinzas o anza pinza o solamente con una pinza, ojalá que sea muy delicado y que sea paralela a la tracción al eje del cordón. La retinectomía solo sí es el último recurso. Habitualmente estos pacientes con PBR suelen ser retinectomías amplias, habitualmente más de 180 grados. Yo suelo hacer en estos casos más de 180 grados, hasta incluso 270, 360. En realidad acá el concepto es, la extensión se adapta al grado de la retracción.
pero muchas veces en PBR predominio inferior nos va a tocar hacer retinectomías mayores a 180 y también se sabe que retinectomías mayores a 180 tienen menor riesgo de que los pliegues de la retinectomía después se puedan replegar. Entonces, cuando hacemos la retinectomía, yo por lo menos siempre marco con endocauterio para evitar sangrado. Yo la hago bajo agua, algunos lo hacen bajo aire, por ejemplo, Steve Charles lo hace bajo aire. Importante eso para evitar sangrados. El perfluoro te ayuda mucho. Y si ves bordes necróticos en los bordes de tu retinectomía, tienes que sacarlo, ¿ya? Y bueno, como conclusión, las fuerzas biológicas son inevitables, la progresión de esta enfermedad es impredecible. Primero, toma tu tiempo, organiza tu jornada quirúrgica. Importante, cada maniobra quirúrgica que hagamos nosotros, sea peeling, scleral bucket, retinectomía, tiene justamente un objetivo en base a una fuerza biomecánica que queremos nosotros mejorar. Una retina aplicada, sin control de la fuerza, se te va a despegar. Quizás la pegaste, le dejaste silicón, pero cuando le saques el silicón, si no hiciste una buena cirugía, esa retina va a tender a despegarse. Y muy importante, en PBR a veces es más importante el equilibrio que el heroísmo. Es decir, no siempre hay que sacar todas las membranitas, sino que a veces hay que sacar las que están produciendo los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas. Entonces seguimos con el próximo panelista, el doctor Carlos Felipe Peñaranda de Cúcuta, Colombia. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy voy a hablar acerca de retinopatía diabética proliferativa y cuándo tratar con láser o cuándo utilizar inyección. Entonces, voy a pasar por encima de la clasificación de la retinopatía diabética y voy a hablarles también un poco, pues, para que tanto retinólogos como oftalmólogos generales que tratan retinopatía diabética podamos ubicarnos en el tratamiento. Entonces, en cuanto a la retinopatía diabética proliferativa, es cuando la isquemia es suficiente para que haya neovasos. En muchas ocasiones no los podemos ver de forma fácil y todavía obviamente la angiografía fluoresceínica sigue siendo una herramienta fundamental para esto. Recordar que cualquier tejido fibrovascular, cualquier hemorragia vítrea, cualquier tipo de neovasos en el disco o en las arcadas ya hace parte del espectro de la enfermedad de la retinopatía diabética proliferativa. Hasta el momento, la fotocoagulación láser sigue siendo el gold standard del tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa. ¿Y esto de dónde viene? Nos tenemos que remontar a los años 80 con estos dos estudios muy clásicos que son el DRS y el ETDRS, que ambos concluyen que hacer una fotocoagulación láser temprana disminuye el riesgo de pérdida de agudeza visual grave en los pacientes. Para hablar un poquito del ETDRS, fue un estudio muy grande que se hizo, como les digo, en los 80s, que buscaba mirar cuál era la eficacia, digamos, de la fotocoagulación láser en los pacientes con retinopatía diabética y cuándo había que ponerlo, entre otros objetivos. Pero en nuestro tema, digamos, lo que concluye es que efectivamente hacer una fotocoagulación láser temprana cuando hay retinopatía diabética proliferativa disminuye el riesgo de pérdida de visión y principalmente en los pacientes diabéticos tipo 2 y no lo recomendaba en retinopatía diabética leve o moderada. Entonces, este cuadrito lo voy a ir sacando durante la presentación y lo que nos dice es que hasta el momento, en los años 80, listo, la orden era fotocoagulación láser en retinopatía proliferativa. Después sale el DRC Network, que es un grupo de múltiples oftalmólogos y centros en Estados Unidos que quieren empezar a hacer publicaciones para dar las pautas del tratamiento y el diagnóstico en diabetes y sacan estudios en orden alfabético y sacan el protocolo F. En este, ¿qué es lo que miraban? En los pacientes que les ponían fotocoagulación láser se quejaban de disminución de la agudeza visual. Entonces dijeron, bueno, miremos en los pacientes que no tienen edema macular si hacer fotocoagulación láser en una sola sesión o en varias sesiones tiene algún efecto en cuanto a la agudeza visual y en cuanto al grosor macular. Entonces hicieron dos grupos, uno le hacían 1200 a 1600 disparos en una sesión y en el otro en cada semana le hacían 300 disparos hasta completar 1200 o 1600. Lo que concluye el estudio es que si no hay edema macular en el paciente es seguro hacerle fotocoagulación láser en una sesión. Es decir, en estos pacientes al final del estudio no había diferencia en las agudezas visuales. ¿Qué quiere decir entonces hasta ahora? Vamos en que retinopatía diabética proliferativa se pone láser y sale el DRC Network y nos dicen si no tiene edema macular
póngalo en una sola sesión, no hay ningún problema. Pero los pacientes a corto plazo se seguían quejando de disminución de la agudeza visual y las tomografías mostraban edema macular. Entonces aquí ya habían salido los antiangiogénicos, entonces dijeron, bueno, ¿por qué no ponemos un antiangiogénico en estos pacientes o triamcinolona a ver cómo les va y a ver si, digamos, quitamos esos efectos tan molestos para los pacientes? Entonces hicieron dos grupos, o varios grupos, perdón, bueno, sham contra antiangiogénico, contra triamcinolona, y lo que muestra al final del estudio es que efectivamente, cuando hay edema macular es conveniente poner, antes de realizar la fotocoagulación láser, antiangiogénicos o triamcinolona para evitar que la agudeza visual caiga en estos pacientes. Entonces, ¿qué va hasta el momento? Retinopatía proliferativa, se pone fotocoagulación láser. Si no tiene edema, se puede hacer en una sola sesión. Si tiene edema, lo ideal es empezar con antiangiogénico primero y después poner la fotocoagulación láser. Obviamente, mirar que no tenga un desprendimiento de retina traccional para que no haga crunch. Como les decía, la hemorragia vítrea hace parte del espectro de la retinopatía diabética y en este momento pues ya habían salido los antiangiogénicos y pues mostraban todas las bondades de los antiangiogénicos y dijeron, bueno, ¿por qué no miramos en estos pacientes con hemorragia vítrea si al ponerle antiangiogénicos se diluye la hemorragia y tal vez se evita la cirugía y se puede terminar la fotocoagulación láser? Entonces hicieron dos grupos, uno con solución salina, el otro con ranibizumab, los inyectaban cuando había hemorragia vítrea y a las 16 semanas miraban si había que hacer vitrectomía. Si no había que hacer vitrectomía, se le ponía su fotocoagulación láser y todo perfecto. ¿Qué concluye? Aquí es, digamos, bastante curioso. Tanto la solución salina como el ranibizumab ayudaron a disolver la hemorragia vítrea, pero los que se les pusieron ranibizumab tenían mejores agudezas visuales, tenían mayor número de fotocoagulaciones completadas porque había menos reincidencia de hemorragia vítrea. Entonces, si tenemos la posibilidad en nuestros pacientes, se le puede dar el chance de ponerle un antiangiogénico cuando hay hemorragia vítrea, a ver si tal vez no hay que incurrir en una vitrectomía. Siempre evaluar con ecografía para mirar que no haya desprendimientos traccionales. Y ya para terminar, el protocolo S, lo mismo, con el advenimiento de los antiangiogénicos y en los pacientes que tenían edema macular se empezó a ver que regresaba un poquito la enfermedad. Entonces dijeron, ¿por qué no miramos y comparamos con el gold standard de estar inyectando a los pacientes a ver si se regresa la retinopatía contra la fotocoagulación láser? Entonces, pues miraron los resultados a 2 y 5 años y lo que concluye es que el ranibizumab es igual de efectivo a la fotocoagulación láser y puede ser el tratamiento de elección de inicio cuando hay edema macular, pero, ojo, bueno, ahí se me cortó. Quería, digamos, discutir esta última parte, que es donde costo efectivamente no es bueno estar inyectando a los pacientes porque claramente en países como los nuestros, inyectar a los pacientes cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses se vuelve engorroso, muchos se pierden y vuelven con desprendimientos de retina traccional, con glaucomas neovasculares, así que hasta el momento sigue siendo, a pesar de que ya llevamos 40 años, el gold standard sigue siendo la fotocoagulación láser en nuestros pacientes y si hay edema macular, pues ya le podemos adicionar el antiangiogénico. Muchas gracias. Impecable, Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Vamos con nuestro último disertante, el doctor Maximiliano Vitar. Vamos a hablar de su experiencia con faricimab. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un buen día a todos. Yo soy el doctor Vitar Maximiliano, de la Clínica de Ojos Reyes Jovelina. Estoy a cargo del servicio de retina y vitrio. Hoy vamos a presentar esta charla. Agradezco al laboratorio Roche. Se llama Mayor secado, más durabilidad, babismo en la práctica real. Bueno, en el tiempo hemos visto que siempre el enfoque terapéutico para las enfermedades neoproliferativas, por ejemplo el edema macular diabético y la degeneración macular relacionada a la edad neovascular, hemos utilizado antiangiogénicos, los cuales han ido evolucionando desde drogas menos potentes a más potentes, pasando desde el bevacizumab, que seguimos usando, brolucizumab, ranibizumab, aflibercept, y llegamos a trabajar hoy en día con
faricimab, que es la droga de la cual voy a hablar hoy. El nombre comercial es Vabysmo. Es una droga intravítrea de 6 miligramos que se inyecta. Y las características de la macromolécula son muy específicas. Tiene 3 porciones muy importantes en cuanto a saber bien el efecto biespecífico que tiene, que hay que remarcarlo porque tiene una porción de su macromolécula que trabaja sobre o con un efecto anti-VEGF tipo A. Otra de las porciones es su efecto anti-angiopoyetina 2. Esta molécula angiopoyetina 2 favorece una desorganización vascular y produce un aumento de la inflamación y de exudación a nivel del aumento del líquido fluido intrarretinal con la consecuencia de la disminución de la agudeza visual. La otra porción de la molécula o de la macromolécula es una modificada, es una proteína modificada que hace que sea su uso exclusivamente oftalmológico, disminuyendo las reacciones de rechazo o sistémicas de la misma, o sea, lo torna con un perfil de seguridad mucho mayor. ¿Cómo contribuye la angiopoyetina 2 al efecto de aumentar la cantidad de edema o la disrupción del endotelio? Justamente rompe las uniones que están entre las células endoteliales de los vasos a nivel vascular de la retina y produce transmigración de células, aumento de citoquinas, con la consiguiente fuga vascular y aumento de la inflamación. Por lo cual, este efecto biespecífico de la molécula logra no solamente un secado más duradero, más rápido, sino también una permanencia del efecto a largo plazo por la estabilización vascular que presenta. De ahí el nombre, Vabysmo, la B corta corresponde a la B por el efecto anti-VEGF, la A por el efecto anti-angiopoyetina 2, la B larga, la Y y la S por el efecto biespecífico y la M y la O por molécula. En este gráfico podemos ver la mejoría anatómica en pacientes tratados con faricimab frente a los tratados con aflibercept a las 16 semanas, en los cuales es clínicamente significativo la disminución del grosor de la fobia por el edema consiguiente. Y en este otro gráfico podemos ver que Vabysmo, utilizado en comparación con otras drogas, específicamente con el aflibercept, ofrece un secado mucho más rápido y con menos inyecciones frente a otras drogas, por ejemplo, lo que nombraba recién. ¿Cómo es esto? Lo podemos leer de la siguiente manera. La línea escalonada azul, la superior, marca que el 50% de los pacientes aproximadamente con el líquido o el fluido intrarretinal disminuye a la semana número 48 frente al mismo efecto logrado con otras moléculas, por ejemplo, aflibercept, que recién logra el mismo efecto 9 meses después, a las 84 semanas aproximadamente, con una diferencia no solamente del tiempo, sino también de inyecciones. Tenemos 7 inyecciones en el tratamiento con faricimab, Vabysmo, frente al mismo efecto logrado luego de 12 inyecciones, lo cual lo torna no solamente más seguro o un secado más rápido y más duradero, sino también con un uso menor de inyecciones. En el caso de la OCT, ahí vamos a ir viendo cómo el paso del tiempo va logrando esta durabilidad y este efecto, esta estabilización vascular, gracias a ese efecto biespecífico, en donde hacemos una dosis de carga de 3 dosis, una mensual, y luego podemos ir ampliando el intervalo gracias a la durabilidad y la estabilización vascular en 8 semanas, 12 semanas y cada 16 semanas una dosis de refuerzo. Y así logrando una estabilización hasta los 2 años y proseguir con el tratamiento según sea la necesidad. Vemos claramente la diferencia entre el OCT inicial y la OCT del final, cómo no solamente se han ido todos los marcadores o biomarcadores del edema, sino también la estabilización del grosor arquitectónico y con la consiguiente mejoría visual clara del paciente estabilizado y sin tanta cantidad de inyecciones, disminuyendo la carga al paciente, la carga al sistema y provocando mucho menos ingresos para inyectar quirófano. ¿Qué significa esto para nuestra práctica clínica? La inhibición de doble vía, o este efecto biespecífico, logra un secado mucho más
grande y más duradero al cabo de 2 años, o durante esos 2 años y al cabo de los 2. Y los resultados de los ensayos clínicos se pueden aplicar en la práctica real. Esto me da confianza para tratar a mis pacientes desde el punto de vista de los pacientes naïf, primera vez, o los que quiero switchar y vengo viendo que con los antiangiogénicos vigentes no lo estoy resolviendo, puedo cambiar y proceder con el uso de esta droga. Les agradezco mucho y acá les dejo un QR que pueden escanear para poder hacer un feedback el que así lo desee. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Muy amable. Gracias. Impecable también. Vamos a comenzar la discusión con el doctor Michel. Sí, no, nada. Yo primero, así en forma general, agradecer a los organizadores. La verdad, este es un curso excepcional. Primero por la calidad de los expositores, pero fuera de diplomacia, por los afectos. Aquí hay gente muy potente en los afectos. Este es un curso muy grato, así que gracias Noé, por hacerme partícipe. Carlos, amigo de la vida. Así que muy bien. Yo quisiera hacer un comentario, doctor Peñaranda, quizás partir por el final. No puedo estar más de acuerdo contigo en cuanto al manejo de la retinopatía diabética proliferante y esta aparición de antiangiogénico en forma tan masiva recomendada por el protocolo S. Claro, 50 millones de inyecciones vítreas en el mundo, más o menos al año, y si nosotros nos cargamos además tratando solo con antiangiogénicos a los pacientes con retinopatía diabética proliferante, la verdad que para nosotros y este mundo es súper complejo. Además exponemos a los pacientes a complicaciones igual con estas inyecciones vítreas prolongadas que al final suman y van aumentando la incidencia de complicaciones, entre ellas la endoftalmitis. La verdad que la Escuela Gala, que me interpreta mucho, y los grupos europeos de retina, promueven el buen uso de la panfotocoagulación, además que los antiangiogénicos no cierran, o sea, no solucionan el problema del capilar, de la perfusión. Por ende, estos son pacientes, como dice el doctor Peñaranda, que siempre quedan expuestos a que, como son medios porfiados, no vienen a la consulta y vuelven con problemas mucho más grandes que aquellos que se han tratado bien con panfotocoagulación. Entonces, finalmente, quizás lo que uno podría agregar es que las panfotocoagulaciones hay que hacerlas bien. Y eso significa no algunos impactos. La escuela europea son 7.000 impactos, más que lo que preconiza la escuela americana. Así que yo quisiera hacer ese alcance, te felicito, porque la verdad que me encantó la forma en que presentaste eso. Rápidamente, y para soltar el micrófono, si quieres, con respecto al doctor Krim, muy bien el enfrentamiento precoz de la ectomía, pero y la prevención, quizá insistir en el uso adecuado de la povidona y no tenerle miedo a este concepto de la alergia, porque la verdad yo sinceramente creo que no existe, y muchos creen que no existe, es alergia a la piel, y si es así, se le tratará al paciente ese que hace alergia a la piel un poco antes, pero el uso de la povidona es siempre. Y hay algunos ensayos con clorhexidina, bueno, no se ha conocido todavía en la concentración, pero usar siempre povidona y no tener ese apuro que tenemos los cirujanos de andar rápido y esperar esos 2 minutos, 3 minutos idealmente. Y después quería preguntarte qué piensas de la cefurexima siempre al finalizar la cirugía de catarata. O sea, como una norma, en Europa es una norma. En Chile adquirimos el Aprocam, que es una dosis que viene preparada y no es off-label como la moxifloxacino, pero no sé si ustedes todos utilizan al final de la intervención antibiótico en cámara anterior. Los estudios europeos y las guías clínicas, la verdad que informan, basado en evidencia, mejorían los resultados indiscutiblemente al respecto de eso. Yo personalmente no lo uso, pero si bien hay reportes en los cuales hay una menor incidencia, lo que es insuperable, como usted dice, el uso de la iodopovidona. Y así todo, por más que pongamos los mejores métodos, siempre, como le ponía ahí en la presentación, hay una pequeña presencia de gérmenes en la cámara anterior, y los factores de riesgo más importantes para la endoftalmitis, más allá de que haya blefaritis o que haya algún manejo inadecuado en la parte quirúrgica, es también el hecho de la ruptura de cápsula posterior. Y justamente ayer escuchaba al doctor Pellegrino, y la cámara anterior tiene capacidad para defenderse mucho mejor que la cámara posterior. Entonces, por eso es que cuando se rompe la cápsula posterior, la presencia de pequeños microorganismos que pueden haber estado en la cámara anterior y que la cámara anterior se hubiera defendido bien, cuando se rompe la posterior ya es otra historia. Porque justamente el germen llega a un lugar que tiene unas condiciones biológicas mucho más propensas para el desarrollo del endoftalmitis. Entonces, por eso es el riesgo.
Excelente. Y para pasar el micrófono, doctor, solamente preguntarle qué piensa, porque claro, la segunda generación de antiangiogénico es fantástica y bueno, uno tiene que estar muy atento a algunas complicaciones en sus usos, y todas ellas que vienen. ¿Y qué piensa de estos clusters que están descritos, que en lo personal, warning y red flag, en los casos de inflamación, que son un poquito mayores, no como el brolucizumab, evidentemente, con esta vasculitis oclusiva, pero sí con un poco de inflamación por uso de bavismo, que ha hecho que se sugiera un poquito de cuidado en pacientes monoftalmos con su uso, y entonces ese es un warning que, aunque son clusters, existe en la evidencia. Eso quería comentar. Bien. Sí, eso es un tema muy importante para tener en cuenta. Igualmente, vamos evaluando pacientes y pacientes, siempre viendo los pros y los contras. Tratamos de, si hacemos un tratamiento, tratar de controlarlo bien seguido para ver justamente de que no pase esto, alguna complicación o algún efecto adverso, y si es así, documentarlo obviamente. Pero tratar de adaptarnos un poco, tomarlo a esta nueva gama de antiangiogénicos que viene ya con este doble impacto, con esta nueva doble vía, la cual le va a traer beneficios a futuro al paciente porque le va no solamente a atacar la parte de VEGF, o sea, tratándolo anti-VEGF tipo A, sino también estabilizando desde la parte vascular, disminuyendo un cierre de los vasos, disminuyendo esa fuga. Y obviamente estar atento si llegase a haber algún efecto adverso o algún problema, estar y documentarlo obviamente, ¿sí? Pero usarlo, pero con la prudencia necesaria. Exactamente. Se pasilla el tratamiento, no hay que dejar a los pacientes 2 meses sin vigilarlos porque pueden tener estos focos inflamatorios que son importantes de tratar. O sea, no dejarlos que se vayan, ¿sí? De los otros charlistas son tan excelentes, mi colega chileno extraordinario, viene muy cerca de las recomendaciones, pero... La palabra para algún comentario. Yo quería hacer una última también recomendación. En la presentación no alcancé a mostrar. Otra cosa, digamos, que quiero que nos quede como en la cabeza a todos es, actualmente han salido varios artículos donde demuestran la favorabilidad que da la vitrectomía temprana, principalmente en los pacientes diabéticos tipo 1 y pacientes jóvenes con retinopatías diabéticas muy fuertes, donde entrar a hacer una vitrectomía temprano, quitar el andamiaje, que obviamente es el vítreo, disminuye, ya ha demostrado que disminuye muchísimo el riesgo de complicaciones tardías de desprendimiento de retina traccional y disminuye la necesidad de estar inyectando en estos pacientes. Entonces, sumado a la fotocoagulación láser, que les quede en la cabeza, buscar un poquito de literatura acerca de la vitrectomía temprana en retinopatía diabética proliferativa, porque creo que viene agarrando fuerza cada vez más. Sí, eso es muy importante, no esperar a que hagan 3, 4 hemovitrios antes de derivarlos para la cirugía, porque si no ya es re tarde. O sea, hoy la tendencia es sacar la hialoides y listo. Bueno, qué bueno Carlos, que comentas eso, porque yo no puedo estar más de acuerdo con vos con la vitrectomía temprana, porque sabemos el problema es el andamiaje, como decía, el vitrio, ¿sí? Y la hialoides, y en los diabéticos sacarla, la verdad que es muy importante. Doctora Ingolotti, la verdad que excelente tu presentación y lo que mostraste, la verdad que es contundente. Te quería preguntar el flap invertido, ¿de qué tamaño lo haces? O sea, ¿lo haces el flap todo de un tamaño grande para que te cubra bien el agujero? ¿Cuánto tomás como para estar segura de que te cura todo? O sea, ¿es según el agujero macular que tenés o a todos le haces el mismo flap? Yo trato de hacer el flap lo más grande posible. Lo único que me puede limitar es cuando las arcadas vasculares son más chicas. Entonces trato de no estar tocando para no generar hemorragias y que todo se me entorpezca un poco más. Pero si me tiñe bien, el flap lo más grande que pueda, siempre lo hago superior, que me parece lo más fácil. Y también lo que te ahorra es el tema de posicionamiento del paciente. Ya no tenés que estar diciéndole que esté todo el tiempo boca abajo. La verdad que me resulta, voy hasta el bordecito. Y nada, como se sabe, es el intercambio del otro lado contralateral y nada más. ¿Cree que esto es exclusivamente por la gravedad, ¿no? que viene de abajo, entonces el posicionamiento hace que el flap te quede ahí? Sí, yo lo dejo el primer día boca abajo como para que se termine de pegar y después están semisentados. O sea, mientras no duerman boca arriba. Y para grandes agujeros que decides finalmente tratar,
a veces mejor que no, porque el resultado visual va a ser malo, pero si lo decides, le colocas membrana amniótica o algún otro tampón. Cuando es un agujero o sea, siempre un agujero secundario, cuando es un agujero secundario, lo que intento es ver si hay algún remanente de ILM, y si no tengo experiencia con membrana amniótica, sí hice autoimplantes de retina, pero la verdad es que la gran mayoría de los pacientes que opero son primarios, o sea, primer cirugía. Incluso hace muy poco, pero un agujero traumático post cirugía de desprendimiento de retina traumático, donde la ILM ya era un chicle, cierran igual, es fantástico. Yo tengo una pregunta para Ana. Estos casos que mencionabas de retina y glaucoma, porque muchas veces en estos pacientes el aceite de silicón sí nos trae complicaciones, ¿te respaldás con algún especialista en glaucoma para hacer el seguimiento? Porque hay muchas situaciones donde no lo puedes retirar al aceite y hacer ese tratamiento del paciente con glaucoma. ¿Te respaldás con alguien para que te controle la presión ocular? En los lugares donde trabajo hay especialistas de glaucoma, entonces siempre trabajo con ellos. De todas maneras, creo que los más complejos son los afáquicos, que nos traen muchos dolores de cabeza, y si está afáquico, seguramente no está bien o sea, si está afáquico porque nosotros lo dejamos afáquico porque no está bien la retina o porque tuvo alguna complicación, seguramente va a requerir aceite. Entonces, a veces la iridectomía obviamente es lo que uno siempre hace, no, eso es indiscutible, pero igual a veces por algún motivo no funcionan. O porque se inflama y se tapa, o porque por algún motivo no funciona. Bueno, ahí puse en la presentación, pero creo que son los dolores de cabeza más grandes. Y esta iridotomías las hace intraquirúrgica, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso que mostré era un pseudofáquico. Sí. Era un pseudofáquico, que a ese paciente yo no le había hecho una iridectomía. A los afáquicos siempre, pero a ese paciente pseudofáquico no. Generalmente las hago cuando veo que o fue una faco complicada o tiene algo que no me gusta, que me parece que pueden estar, que la zónula no puede estar íntegra. Pero bueno, a este paciente no le había hecho y por eso el bloqueo. No siempre pasa con los pseudofáquicos, pero por eso el bloqueo. Ana, tengo una consulta. Perdona, un segundito. ¿Tenés alguna manera de controlar los pacientes que vos tenés con aceite? Porque vos sabés que, bueno, a los 3 meses les vas a sacar el aceite, pero quizás el paciente no viene, se lo recordás, ¿tenés una forma de traquearlos? O sea, ¿haces algún protocolo para decir, bueno, hoy te dejé con aceite, lo vas controlando y dependés del control del paciente? A mí lo que me pasa, por ejemplo, es que tengo mucha pérdida de seguimiento quizás de pacientes con aceite que se aplicaron, está perfecto, el paciente nunca vuelve cuando ya directamente la presión ya se descontroló. La realidad es que no los llamo a los pacientes si no vienen al control. O sea, los cito y tendrán que venir al control pautado, ¿no? También depende del paciente, pero bueno, a veces lamentablemente sí, no vienen. Me pasó en pandemia eso con un paciente y se le opacificó la córnea y bueno, fue muy complejo. No, solamente para hacer una pregunta al doctor Armendariz. ¿Te gusta, Pablo, hacer varias burbujas para que llegue por fuera de las arcadas o simplemente haces un empolo posterior y nada más? Lo primero que hago es le hago OCT al paciente para ver dónde está la zona más voluminosa de la hemorragia y voy a esa zona. Y una vez que inyecto en esa zona, ya tenemos una burbuja bastante grande, entonces puedo inyectar en otros lugares. Hago 2 o 3 y es suficiente. La realidad es que lo que trato de hacer es que la mayor parte de la hemorragia me quede cubierta con el TPA. Y bueno, eso. Y Pablo, una pregunta, no sé si lo mostraste, pero ¿la inyección te la hace el ayudante? ¿Cómo haces la inyección? No, a mí me cambió ¿controlada con totalmente el tema de la jeringa con microdosis, que la vende, son de MedOne, no tengo ninguna relación comercial, pero es espectacular. Con el pack de aceite, el pack de aceite ya sea del Constellation lo he hecho con el Constellation, lo he hecho con el EVA, lo he hecho con el Stellaris. Con el pack de aceite pasa que para inyectar aceite viene una jeringa extremadamente grande, entonces con esa jeringa de microdosis podés cargar mucho menos volumen, y con la cánula 38G que vienen 23, 25 y 27. Y lo primero que hago es cargo con Ringer
para setear la velocidad de inyección. Entonces, con el pedal, vos seteás en el equipo y ponés entre 4 y 8 bar, más de eso no, porque si no inyecta muy rápido. Y la velocidad de goteo tiene que ser como estaba en el video, así ir gotita por gotita, cayendo constantemente. Y con esa velocidad ya seteada en el equipo, después tiro toda la medicación, el ringer, cargo la droga y ya sé con la velocidad que tengo que inyectar. Y con eso voy, piso el pedal y va inyectando su retinal. Muy bien, excelente recomendación. Le agradecemos el acompañamiento para esta sesión. Tenía una pregunta, un comentario a Andrés. Adelante, adelante. Andreas, bueno, sabemos la PBR es una de las cosas más devastadoras que tenemos en la retina y siempre es un desafío. Mostraste la verdad que unos muy lindos casos. No sé si empleaste, que justo lo tenés atrás tuyo, la técnica que hace Marcelo Murillo, que es la retinotomía que él describió en Tetris, ¿sí? Que eso relaja mucho la retina periférica. No sé si tenés experiencia o si Marcelo nos puede contar un poquito. No, en esa técnica no, así que le paso el micrófono a mi querido Marcelito. Bueno, la característica de esta técnica es la irregularidad que se hace en los bordes, ¿no?, de la retinectomía por un tema de vectores, ¿no?, y de fuerza de vectores. Entonces, se ha visto que cuando es unidireccional existe más riesgo a la mayor complicación de un BRP, que es un redesprendimiento de retina. Entonces, la característica es esa. Al ser multivectorial, la irregularidad, el porcentaje y la probabilidad de que la retina se vuelva a desprender es más bajo, ¿no? Y si lo asocias, y ese es otro tema aparte, con el uso de metrotexato, te ayuda bastante. Y en los casos que tenemos, justamente pasa eso. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Muy bien, ahora sí, gracias por los comentarios, gracias a los panelistas, gracias por participar, muy amable.